¿Qué tal? Pues en este video vamos a ver aspectos básicos de Adobe Illustrator. Vamos a ver cómo están los menús, las partes más importantes, cuáles son las herramientas, cómo están dispuestas, en general todo lo que tiene que ver con la interfaz del programa. Recordando que interfaz es cualquier forma en que un programa se comunica con nosotros. En el caso de Illustrator, en su mayoría o en gran parte es a través de botones que están dispuestos en el espacio de trabajo. Y bueno, para empezar, pues cuando nosotros abrimos el programa aparece esta pantalla que es la pantalla de inicio, en donde nosotros vemos diferentes cosas que vamos a resaltar de forma rápida. Por ejemplo, en este espacio vemos diferentes formatos de acuerdo al tipo de archivo que vamos a hacer o en lo que vamos a trabajar. Si por ejemplo yo voy a hacer una ilustración que quiero imprimir en tamaño carta, pues podría buscar aquí alguna de esos formatos, o por ejemplo este que dice A4, que es un formato similar al de tamaño carta, o si voy a hacer una ilustración para una tarjeta postal, o a lo mejor quiero hacer algún gráfico para ponerlo en las redes sociales y que se vea bien en la medida de la pantalla de un iPhone. Entonces aquí vemos que nos muestra el iPhone X como referencia para poder hacer un trabajo del tamaño de la pantalla de ese teléfono. Por el contrario, si dijéramos que voy a hacer la ilustración de una portada para un video de YouTube, por decir algo, puedo usar este formato que dice HDTV 1080 para tener un formato más o menos de acuerdo a la pantalla o a lo que sería en general la pantalla de un video. ¿Ok? Entonces aquí vemos que tenemos diferentes formatos de acuerdo al tipo de archivo que vamos a trabajar. Si por ejemplo nosotros tenemos trabajos ya hechos previamente, pues nos va a mostrar aquí como archivos recientes, ¿no? Entonces, pues ahí podemos retomar algún trabajo que hayamos dejado y lo seguimos o lo completamos. Otra cosa importante que podemos ver aquí es este botón que dice crear nuevo. Vamos a ver qué sucede si yo le pongo en crear nuevo. Sale aquí esta ventana donde tiene los mismos formatos mostrados anteriormente, pero aquí ya los tenemos a más detalle. Por ejemplo, yo había dicho de una ilustración en tamaño carta, ¿ok? Para eso entonces voy a buscar uno de estos perfiles, estos que están aquí arriba se llaman perfiles, para saber, para encontrar el tamaño carta de acuerdo a lo que yo tenía pensado hacer. Por ejemplo, entonces me voy aquí donde dice imprimir, porque es un perfil o un formato que pues su finalidad es imprimir. Entonces por eso es que voy aquí a donde dice imprimir y aquí tengo el tamaño este que había mencionado anteriormente, que es el A4, y también tengo el tamaño carta. Si se fijan, pues las dimensiones son similares, pero sabemos que en nuestro caso es más normal o más usual el tamaño carta. Entonces voy a seleccionar este archivo y lo voy a usar como ejemplo, ok. Entonces voy a seleccionar este archivo y después le daría aquí en crear. Nada más rápidamente vamos a ver algunos de los otros formatos. Por ejemplo, en donde dice móvil tengo diferentes referencias. Anteriormente había mencionado que tenemos como referencia el iPhone X, pero si se fijan tenemos otros formatos como el iPhone 8, 7 y 6 Plus, que la pantalla es del mismo tamaño. Así también tenemos el iPad Pro, iPad Retina, tenemos el Surface, Samsung S8, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varias referencias en esta versión de Illustrator que son de dispositivos que vemos muy comúnmente en nuestro entorno, ¿okay? Pero como quedamos que yo iba a hacer una ilustración tamaño carta, entonces voy a usar ese tamaño y le voy a dar aquí en crear. Solito aquí donde dice ajustes preestablecidos se ponen ciertos parámetros que igual puedo cambiar. Por ejemplo, si quiero usar la hoja en sentido horizontal en vez de vertical, pues aquí le puedo cambiar. Se va a cambiar las referencias de anchura y altura. Se van a voltear, por decirlo. Ok, ahí vemos que se voltean. Puedo decir qué medida o qué referencia en cuanto a medidas voy a usar, si pulgadas, milímetros, centímetros, etcétera, según lo que convenga en cada caso. ¿Ok? Y si ya estoy de acuerdo con estos parámetros, pues nada más me queda aquí poner el nombre de archivo, por ejemplo.
Voy a poner práctica 1 y le voy a dar en crear. Ok, ya cuando le pongo en crear, aquí ya me aparece el espacio de trabajo con todas las herramientas, ok. Esto es el espacio de trabajo. Aquí tengo mi hoja tamaño carta y tengo las herramientas de este lado, tengo otras por acá y por acá hay unos botones. Primero que nada vamos a ver de qué se trata todo esto, ok. Para empezar vamos a decir que hay tres espacios generales o tres espacios importantes en cuanto a herramientas, ¿ok? Por un lado tenemos este lado de aquí, ¿ok? Este lado de aquí, que sería la barra de herramientas, ¿ok? Este de aquí, de este lado, entonces vamos a definirlo como barra de herramientas. Acá arriba tenemos estos botones y estas partes donde tenemos, por ejemplo, este numerito, esto que dice uniforme y todo eso, ¿ok? Esto lo vamos a definir como barra de opciones. Ahorita vamos a definir un poquito más a detalle todo esto, ¿no? Y esto de aquí, de este lado, del lado derecho, lo vamos a definir como paneles, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias generales entre estos tres espacios de herramientas que tenemos en Illustrator. En primer lugar tenemos este que se llama barra de herramientas porque como su nombre lo indica es un gráfico a manera de una barra literalmente, ¿ok? Tenemos esta barra donde tenemos diferentes botones. Por ejemplo está esta herramienta que es una flechita negra que dice herramienta selección, tenemos esta que dice selección directa, tenemos esta pluma, esta es la herramienta pincel, es decir, todas las herramientas que están aquí funcionan de una manera sencilla porque yo nada más le doy clic e inmediatamente puedo usar esta herramienta, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, esta barra de acá arriba, donde hay diferentes cosas que si yo, por ejemplo, le pongo aquí pues no me sale ninguna cosa, ningún icono que pues haya cambiado o que yo pueda usar directamente, ¿ok? Estas son opciones que tienen cierta razón de ser de acuerdo a la herramienta que yo estoy seleccionando acá. Por ejemplo, si pongo pluma y hago un trazo, si se fijan ahí arriba, algo está cambiando. Ya no se ven las mismas opciones que se veían anteriormente, ¿ok? Entonces, esta barra de opciones es dinámica. Dinámica en el sentido de que según lo que yo seleccione, son las opciones que me va a dar ahí, ¿ok? O según la herramienta que yo esté usando en ese momento, son las opciones que me va a dar ahí, ¿ok? Por eso le llamo barra de opciones, porque va a cambiar de acuerdo a lo que yo esté haciendo. Por otra parte, acá en cuanto a los paneles, son herramientas que no son usables directamente, así como había mencionado lo de acá de la barra de herramientas, no son usables directamente, sino que son opciones que yo voy a poder utilizar de acuerdo a ciertas cosas que esté haciendo aquí. Por ejemplo, si yo dibujo un rectángulo y tiene a lo mejor un color este rectángulo, si yo lo selecciono, acá voy a poder usar ciertos paneles de opciones para modificar la apariencia, el estatus, la posición o el lugar en donde se encuentre este rectángulo. Por ejemplo, está el panel de capas, ¿ok? El panel de capas, yo puedo agregar varias capas y puedo cambiar este rectángulo, lo puedo pasar a otra capa. Por ejemplo, aquí lo voy a agarrar y lo voy a poner en la capa 3. Y si se fijan, el color de selección, estos colores que vemos aquí se llama color de selección porque cuando yo lo selecciono con la flechita, se pone de ese color, ¿ok? Si se fijan, ese color de selección cambió. Ahorita se ve de color verde porque está en la capa 3. Y si nos fijamos, el color de la capa 3 es verde, ¿ok? Si lo hubiera puesto en la capa 2, se va a ver de color rojo. Y en capa 1 se veía de color azul, miren. Voy a cambiar a la capa 1 de nuevo. Y ahora su color de selección cambia a azul, ¿ok? Porque capa 1 es color azul. Capas lo vamos a ver más a detalle. Ahorita lo estamos viendo de una forma muy general, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si selecciono esta herramienta pincel y hago un trazo,
Este trazo quedó en la capa 1 porque capa 1 era donde me quedé, donde había dejado esta selección. Si hubiera dejado seleccionada la capa 3 y agarro la herramienta pincel, ese trazo que hice se hizo en la capa 3 porque seleccioné previamente esa capa y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo cómo estoy interactuando entre los paneles y la barra de herramientas. ¿Ok? Voy a borrar estas líneas, nada más era como ejemplo, y este rectángulo lo voy a pasar para la capa 3. Aquí ahorita en este momento están las dos cosas aquí, ¿ok? Y por ahí si se están preguntando por qué este rectángulo se ve con la selección color azul y este no se le ve nada, simplemente porque no lo tengo seleccionado. Está ahí en la capa 1, pero no lo estoy seleccionando. Para seleccionarlo tendría que hacer una caja de selección. Caja de selección es esto que estoy haciendo, que es dar un clic aquí, por ejemplo, con el cursor. Doy un clic aquí, con el mouse, perdón. Arrastro y estoy marcando ese espacio para que todo lo que esté en ese espacio, todo lo que abarque ese cuadrito, se seleccione. Entonces cuando yo suelto el clic del mouse, se selecciona todo lo que está ahí, todo lo que abarca, que en este caso pues es nada más este rectángulo y este trazo. Eso es una caja de selección. Pero bueno, voy a agarrar este rectángulo, únicamente el rectángulo, y me lo voy a llevar a la capa 3. Lo cual es muy sencillo, simplemente doy clic aquí, arrastro y suelto. ¿Ok? Entonces ya lo cambié a la capa 3 y dejé el trazo en la capa 1. Y así me puedo ir ordenando todos los objetos. Y ahí es una de las ventajas que tiene Illustrator para trabajar. Miren, el hecho de que ese rectángulo esté en la capa 1, perdón, en la capa 3 y el trazo esté en la capa 1, si se fijan, capa 3 está más arriba que capa 1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, agarro este cuadro, este rectángulo y lo pongo por acá? Me va a estar tapando el trazo que está en capa 1. ¿Por qué? Porque capa 3 está más arriba. Si capa 1 estuviera más arriba que capa 3, entonces este trazo se vería por encima de este rectángulo de color rojo. Miren. ¿Ok? Entonces ahí vemos que cambié el orden de las capas y ahora el trazo se ve encima del rectángulo. Y ya por último en este video vamos a revisar más o menos cómo está constituida la barra de herramientas. ¿Ok? Para empezar hay que decir que no están acomodadas de una forma aleatoria estas herramientas, ni de forma alfabética ni nada, pero sí tienen una razón de ser, ¿ok? Van en cierto orden según el tipo de herramientas que son. Por ejemplo, en primer lugar tenemos las herramientas de selección, que son, por ejemplo, estas flechitas, esta varita mágica que vemos aquí, esta otra que dice herramienta lazo. Esas son las herramientas de selección. Y se llaman así precisamente porque, como su nombre lo indica, si yo selecciono la herramienta flecha, puedo seleccionar los objetos que tengo acá en mi espacio de trabajo. Por otra parte, la flecha blanca que dice selección directa tiene ciertas diferencias con respecto a la flecha negra, obviamente, que es, por ejemplo, que yo puedo seleccionar este objeto y puedo agarrar esta esquinita de aquí y estirarla por separado con respecto al resto de la figura. Ahora, este cuadrito que acabo yo de seleccionar y de mover se llama nodo, ¿ok? Cada uno de estos cuadritos o de estas esquinitas es un nodo. También en los trazos como este vamos a ver diferentes nodos. En este caso pues es un trazo que no tiene esquinas, pero sí tiene nodos para poder trazar esta curva. ¿Ok? Miren, por ejemplo ahí estiré ese nodo y el trazo pues cambia completamente, ¿no? Ahora, estos nodos, ¿para qué sirven o por qué se hacen o cuál es su razón ahí, por qué aparecen? Bueno, pues hay que recordar que estos son gráficos en vectores y como tales están constituidos por medio de vectores precisamente. Entonces, cada vector va a estar trazado basándose en estos nodos como guía, es como pues cada puntito de punto A punto B y lo de punto B a punto C y así sucesivamente hasta construir este trazo que vemos aquí nosotros como una curva.
Precisamente porque son nodos, digo, perdón, porque son vectores, eso tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, yo puedo acercar el zoom y este trazo, si se fijan, no pierde calidad. Estoy aumentando el zoom bastante y no pierde calidad. ¿Ok? Voy a alejarme. Ahora, esto de los vectores significa que cada vez que yo acerco el zoom, la computadora vuelve a calcular estos trazos y vuelve a redibujar, digamos, cada uno de estos trazos o figuras que yo tengo en pantalla, ¿ok? Entonces por eso nunca pierden calidad. A diferencia de una imagen JPG que ya está previamente dibujada, ya están previamente definidos los colores en cada lugar, que es en cada píxel, y por eso cuando yo acerco mucho el zoom, pues empiezan a ver muchos cuadritos que son los píxeles que constituyen esa imagen, ¿ok? Bueno, pero me estoy saliendo del tema, estábamos hablando de la barra de herramientas. Entonces quedamos que estos son las herramientas de selección y después de esas herramientas de selección vienen, por ejemplo, la herramienta pluma, la herramienta pincel, la herramienta borrador, etcétera. Todas estas herramientas son herramientas de dibujo, podríamos definirlas con ese concepto tan sencillo, ¿no? Herramientas de dibujo o de creación de objetos. Por ejemplo, está aquí el pincel, está esta para dibujar figuras. Está la plumita que también me permite hacer trazos. Ahí estoy usando esas tres diferentes herramientas, ¿no? Aquí vemos el resultado con cada una, que también se puede modificar, lo vamos a ver más adelante, pero ahí vemos que las tres herramientas me sirvieron para crear cosas, ¿no? Hay otras más, por ejemplo, tenemos la herramienta lápiz. Aquí vemos que también me crea algunos trazos, ¿ok? Y bueno, esas son las herramientas de dibujo. Después vienen otras herramientas especiales, así les llamo yo porque tienen como ciertos usos muy específicos. Por ejemplo, está la herramienta de degradado, que me sirve para modificar un degradado en caso de que lo hubiera. En este caso no hay degradados. Voy a poner uno aquí a manera de ejemplo. Me sirve para poder modificar este degradado, ¿no? Aquí estoy moviendo este rombito y si se fijan el degradado cambia de acuerdo a la posición de ese rombo. Igual podría cambiar como la dirección de este degradado. Estoy inclinando un poco esta barra, entonces el degradado se ve como en cierto ángulo aquí en el rectángulo al que se lo apliqué, ¿no? Luego lo vamos a ver más a detalle. Ahorita nada más es una visión general del programa para que más o menos ubiquen. Y hay otras herramientas, por ejemplo la herramienta malla que sirve para crear una malla y de acuerdo a esta malla yo puedo poner diferentes colores en diferentes partes de la figura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí puse estos cuadritos, estos nodos y puedo cambiar ahí, poner diferentes colores en diferentes partes de esta figura. ¿Ok? Eso me permite crear como algunos efectos, por ejemplo. Miren, cuando quito el cursor de ahí, pues se ven como unos degradados y así lo podría aplicar más con esa herramienta, ¿no? Pero ahorita nada más era solo una pequeña muestra, ¿ok? Y por último, las herramientas que me interesa que conozcamos en este primer video, en esta primera visión de lo que es el programa Adobe Illustrator, es estas dos herramientas que tenemos acá, que son las herramientas de navegación, ¿ok? La herramienta Zoom me sirve para poder alejar o acercar el zoom de acuerdo a lo que necesite, ¿ok? Entonces, también la herramienta mano me sirve para poder desplazarme en mi documento. Es como si fuera una mano que arrastra una hoja, digamos, así lo podemos ver. Y pues me puedo mover a diferentes partes de mi trabajo. Por ejemplo, si en este caso tengo que aumentar demasiado el zoom y estar dibujando más detalles en ciertas partes, pues es conveniente usar la herramienta mano para no tener que estar aumentando y disminuyendo el zoom en mi trabajo, porque eso lo hace un poco más engorroso, ¿no? Es más fácil desplazarme con la herramienta mano.
Cabe mencionar que para poder aumentar y disminuir el zoom en Illustrator también podemos usar control más y control menos en el caso de las computadoras Windows, o en Mac sería comando más y comando menos. ¿Okay? Otra cosa importante que tenemos que conocer de aquí de la herramienta, de la barra de herramientas, perdón, son estos cuadritos que vemos aquí, estos dos, estos de acá y estos tres que están aquí. ¿Ok? ¿Qué significa cada uno de estos cuadritos? Bueno, si se fijan, este cuadrito color rojo está como todo completo de color rojo, y este cuadrito de acá es como un cuadrito con un huequito. ¿Ok? Estos dos son los que me definen los colores de las figuras. Por ejemplo, este rectángulo de color rojo tiene un color de relleno precisamente color rojo y un color de contorno o de trazo color negro. Por eso se ve así, ¿ok? Se fijan, ahí tiene un contorno negro. Pero ¿qué pasaría si yo le quiero cambiar el color del contorno y quiero que este cuadrito siga siendo rojo? Entonces lo selecciono, le doy clic a este color de contorno y lo cambio, ¿ok? Lo puedo cambiar aquí en la barra de colores que me sale aquí. Miren, ahí le puse verde y ya se ve el contorno de color verde. O también le puedo dar doble clic aquí directamente a este y aquí lo puedo cambiar. Por ejemplo, le voy a poner color azul. Y no se cambió. Ok, ahora, ¿por qué no se cambió el color de contorno? Pues resulta que a mí se me pasó y di un clic por acá afuera y ya no está seleccionado el cuadrito. Es importante tener seleccionados los objetos a los que les queremos cambiar el color, porque si no, no va a pasar nada, como en este caso que se quedó de color verde cuando yo le había puesto color azul. Ok, entonces primero me aseguro de seleccionarlo. Ahí ya está seleccionado porque veo estos cuadritos que me dejan ver o me dejan saber que lo estoy seleccionando. Y ahora sí, le doy doble clic, busco el color que le quiero poner, que quedamos que era color azul, le doy en OK y ahora sí, ya se cambió. ¿Ok? Ahora, la barra de herramientas que está arriba, una barra de opciones, perdón, una de las ventajas o una de las cosas características que tiene esa barra de opciones es que, por ejemplo, si yo selecciono este rectángulo y por alguna razón quiero que tenga un contorno más grueso, que se note, porque este casi no se nota, entonces primero tengo que seleccionar esta figura y aquí donde dice trazo, miren, aquí dice color de trazo, acá en el azul, y acá arriba dice trazo y dice un punto, ¿ok? Y fíjense cómo pongo el cursor encima y dice precisamente grosor de trazo. Si yo le subo aquí a 7, por ejemplo, pues se va a ver un contorno mucho más grueso para ese rectángulo de color rojo. Y así me podré ir con las demás figuras, ¿no? Por ejemplo, a esta le puedo cambiar el contorno, ahí está más grueso, y pongo un color de relleno, por ejemplo, color verde, le doy clic en OK. Aquí se está cambiando de color verde así porque tenía un degradado. Recuerden que le había puesto un degradado. Y aquí abajo, precisamente, que estos eran los tres cuadritos de los que no había hablado, está como seleccionado el degradado. Si selecciono esta figura y le cambio a color de relleno normal, por decirlo de alguna manera, va a pasar esto con ese cuadrito. Que me equivoqué y necesito que siga siendo un degradado, no pasa nada. Aquí está el botón de degradado para poderle aplicar un degradado y automáticamente se está seleccionando el panel de degradado para poder cambiar los colores de ese mismo degradado. ¿Ok? Puedo dibujar más figuras. Aquí vemos que esta es la herramienta para dibujar rectángulos, pero ¿qué pasaría si yo quiero dibujar un círculo? Lo único que tengo que hacer es dar un clic y mantener para que aparezcan otras opciones de esta herramienta, de esta misma herramienta para dibujar figuras. Si se fijan, hay algunas herramientas ahí en la barra que tienen como un triangulito en una esquina. Cuando vean que tiene ese triangulito, significa que si yo le doy clic y mantengo, me van a aparecer más herramientas que están relacionadas o asociadas a esa herramienta. ¿Ok? Digamos que son similares. Entonces, yo aquí puedo cambiar, por ejemplo, si tengo que dibujar un círculo, le voy a dar aquí donde dice herramienta elipse y voy a dibujar una figura. Y si se fijan, ya no sale un rectángulo, sino una figura circular, que yo puedo decidir si es una elipse lo que quiero o es un círculo. ¿Ok?
aquí voy a tener que presionar y mantener la tecla Shift, ojo, tecla Shift, para poder dibujar un círculo y que no se me vaya a desproporcionar, que no me haga esto, ¿ok? Cuando quiero dibujar figuras proporcionales aquí en Illustrator, tengo que presionar y mantener la tecla Shift mientras voy arrastrando el cursor del mouse para que se pueda dibujar esa figura de manera simétrica, ¿ok? Ahora, se puso el degradado verde porque fue el último color que yo tenía seleccionado, ¿ok? Pero acuérdense que lo podemos cambiar. Primero que nada, no quiero que tenga degradado este círculo, entonces le voy a poner color verde y bueno, el color que esté aquí de relleno, y después lo puedo cambiar. Por ejemplo, le voy a poner color anaranjado como color de relleno y quiero que tenga un contorno morado que sea más grueso que el del rectángulo que está acá. Entonces, sin dejar de seleccionar esta figura, me voy acá arriba donde dice trazo, vamos a cambiarle el color, quedamos que morado, y quiero que tenga un contorno de un grosor más grande que el del rectángulo, entonces le voy a poner 10 y ya tenemos aquí nuestro círculo con esas características, ¿ok? Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Era nada más para que nos empezáramos a ubicar, a ver algunas cosas básicas del programa. Entonces, recapitulando, esta de acá es la barra de herramientas. Acá arriba tenemos la barra de opciones y de este lado tenemos los paneles de opciones. Y más arriba está la barra de menús, que por cierto no la había mencionado. La barra de menús es la que está hasta arriba, que dice archivo, edición, objeto, seleccionar, etcétera. Que voy a poner por ahí una imagen para que la ubiquen, por si andan un poquito perdidos en eso. Pero esa sería la barra de menús, ¿ok? Por ejemplo, si yo pulso en donde dice archivo, pues me van a salir opciones como guardar, etcétera. En edición me sale lo de deshacer, copiar, pegar, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con cada uno de esos menús, ¿ok? Entonces, como sale así en forma de menús, por eso se llama barra de menús. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. En un siguiente video vamos a ver un poquito más a fondo estas opciones de la barra de menús. Vamos a empezar a hacer algunos primeros trazos, a hacer figuras más complejas que las básicas y a cambiar colores de relleno, a jugar un poquito más con capas, etcétera. Espero que se haya entendido todo y entonces nos vemos en el siguiente video.